Vamos a continuar con el tema de la competencia interespecífica. Si recordáis, cuando hablábamos de la competencia intraespecífica, comentamos que esa competencia intraespecífica tiene efectos negativos sobre el crecimiento de las poblaciones, sobre las tasas de natalidad, tasas de mortalidad, etc. Ahora la pregunta que nos planteamos es qué efecto tiene sobre la dinámica poblacional tanto de la especie 1 como de la especie 2 que están compitiendo de forma interespecífica. Es decir, esa competencia que hemos dicho que es de signo menos, menos, ¿cómo afecta a la dinámica poblacional? Bueno, recordar el modelo logístico de crecimiento, que básicamente es muy sencillito. La representación gráfica es, si aquí tenemos el tamaño poblacional en el eje Y y el tiempo en el eje X, básicamente al principio tenemos un crecimiento exponencial y poco a poco se va frenando y se estabiliza, si os acordáis, en un nivel que era la K, ¿vale? Que era la capacidad de carga del ecosistema para una población determinada. Esto era un modelo para la dinámica poblacional de una especie determinada. Bueno, la velocidad de crecimiento de esa población se determinaba de forma relativamente sencilla, si os acordáis de esto, como la tasa intrínseca de crecimiento poblacional multiplicado por el tamaño de la población, y ahí había que incluir un factor que básicamente consistía en esa capacidad de carga menos el tamaño poblacional partido por la capacidad de carga. Esta parte de la ecuación básicamente nos está explicando el efecto de la competencia intraespecífica, en este caso sobre la velocidad de crecimiento, y básicamente cuanto mayor es el tamaño de la población, todo esto se aproxima a cero y la población deja de crecer. Es decir, cuanto más cerca estamos de esta K, la velocidad de crecimiento se aproxima al valor de cero. Bueno, esto era cuando solamente existía competencia intraespecífica. Pero estamos hablando de la competencia interespecífica, es decir, la especie 1 interacciona con la especie 2, con una interacción de competencia, y eso supone para las dos especies un efecto negativo. Negativo en el sentido de que puede aumentar, por ejemplo, las tasas de mortalidad, puede disminuir las tasas de natalidad, puede afectar al crecimiento de los individuos. Imaginar que compiten dos especies por el alimento y una de ellas se lleva más parte de ese recurso, pues la otra especie seguro que su crecimiento se va a ver disminuido. Claro, ahora la pregunta es ¿cómo podemos incorporar todo esto en un modelo matemático que nos explique el efecto de la competencia tanto intraespecífica como de la competencia interespecífica? Voy a borrar por aquí para hacer un poquito de hueco. A ver si puedo. Vamos allá. Vamos a borrar esta parte de aquí. Vale. Básicamente, si tenemos una especie 1, podemos representar su crecimiento, su velocidad de crecimiento para esa especie con el modelo que hemos indicado aquí. Tendrá una capacidad de carga, la que sea, un tamaño poblacional, y lo mismo podemos expresarlo para la otra especie, exactamente igual. Su capacidad de carga, que no tiene por qué ser igual que la de 1. Vale, tenemos estas dos ecuaciones. Y ahora estas dos especies, aparte de la competencia intraespecífica que tiene cada una de ellas, que está representado por esta parte de la ecuación,
están interaccionando en una interacción de competencia interespecífica. Bueno, vamos a poner esto aquí y vamos a continuar con la explicación. Especie 2. Pues existe un modelo de competencia interespecífica que fue desarrollado por los matemáticos Lotka y Volterra. Curiosamente, Alfred Lotka, era un científico matemático de Estados Unidos, que desarrolló este modelo en 1925. Y Vito Volterra, que era italiano, lo desarrolló en 1926, pero Volterra no conocía el modelo de Lotka, con lo cual desarrollaron de forma independiente el mismo modelo. Por eso se le llama modelo de Lotka-Volterra. Estamos hablando de un modelo, como veis, de principios del siglo XX. Fijaros, si nosotros queremos representar la dinámica, la velocidad de crecimiento en este caso, de la especie 1, de una población de la especie 1, pues tendremos nuestra tasa intrínseca de crecimiento poblacional para esa población de la especie 1 por su tamaño poblacional en el momento que sea, y representaríamos la competencia intraespecífica de este modo. Hasta aquí lo tenemos claro. Esta parte de aquí está representando la competencia intraespecífica. Pero ahora tenemos que incluir algo que añada el efecto que tiene la competencia de la otra especie, la competencia interespecífica de la especie 2. Y para eso lo que se hace en el desarrollo de este modelo es restar a la capacidad de carga y el tamaño poblacional un coeficiente que se denomina coeficiente de competencia interespecífica, que se representa por alfa, y en este caso ese coeficiente de competencia de la especie 2 sobre la especie 1 depende lógicamente del tamaño poblacional que tenga la población de la especie 2. De tal manera que esta parte de aquí nos está midiendo el efecto de la competencia interespecífica, mientras que esta parte de aquí nos está midiendo el efecto de la competencia intraespecífica. De tal manera que este coeficiente, que depende de la especie, al multiplicarlo por el tamaño poblacional de la otra especie, pues cuanto más grande sea ese tamaño poblacional, más negativo será el numerador y por tanto mayor efecto tendrá sobre la velocidad de crecimiento de la población de la otra especie, en este caso la especie 1. En este caso hemos visto la velocidad de crecimiento de la especie 1, cómo influye la competencia que ejerce la especie 2, la población de la especie 2, sobre esa velocidad de crecimiento. Para la especie 2 sería exactamente igual, exactamente lo mismo, lo único que cambiaría es que el coeficiente, en este caso, la parte negativa, estoy aquí en este coeficiente de aquí. Para la especie 2, si hubiéramos puesto la dinámica de crecimiento de la especie 2, todo esto de aquí sería exactamente igual, pero cambiando esto por 2. Y toda esta parte de aquí, básicamente sería un coeficiente de competencia interespecífica, en este caso, el que ejerce la especie 1 sobre la 2. Esta sería la parte de competencia interespecífica ejercida por la población de la especie 1 en la velocidad de crecimiento de la especie 2. ¿Qué sentido tienen estos coeficientes? Bueno, estos coeficientes varían en función de la especie. Hay especies con una mayor capacidad competitiva que otras, pero básicamente tendríamos coeficientes, vamos a poner en el caso del efecto de la especie 2 sobre la 1.
podría darse el caso de que el valor fuera superior a 1, o podrían darse casos en que el valor fuera inferior a 1. Si el coeficiente es superior a 1, en este caso de aquí, nos está indicando que la especie 2, su impacto por competencia interespecífica sobre la especie 1 es muy fuerte. Y con el tiempo, si esta situación se mantiene, la especie 2, la población local, tendería a excluir a la especie 1. En este caso, como recordáis, sería un proceso de exclusión competitiva. En el caso de que el valor del coeficiente sea inferior a 1, quiere decir que el impacto, la especie 2 tiene un impacto sobre la especie 1, pero la tendencia con el tiempo sería a la coexistencia de las dos especies. Especie 1 que está compitiendo con la especie 2, las poblaciones, si representamos el tamaño de las poblaciones, pues tienden a coexistir. No quiere decir que las dos poblaciones tengan el mismo tamaño. Puede haber una coexistencia en la cual una de las poblaciones es muy grande, el número de individuos, representado por este globo, y la otra especie pues tiene un tamaño más pequeño, pero coexiste. Esta especie no termina desapareciendo. En el caso de un valor de alfa superior a 1, la especie, en este caso 2, vencería a la especie 1. Vamos a imaginarnos que el numerador de esta ecuación, esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, ¿vale? Toda esa parte se detiene el crecimiento, la velocidad de crecimiento de la población y por tanto todo eso sería igual a 0. Es decir, k sub 1 menos n sub 1 menos alfa 1, 2 de la especie 2 igual a 0. Y para la otra especie sería de esta forma. Ahí en esa situación el crecimiento poblacional se ha detenido, la velocidad de crecimiento, y eso es igual a 0. Esto lo podemos representar teniendo en cuenta que n sub 1, despejamos de aquí, n sub 1 sería igual a la capacidad de carga de esa especie menos el coeficiente de competencia de la especie 2 sobre la 1 por el tamaño de la especie, de la población de la especie 2. Y en el caso de la otra especie, pues sería de esta forma. Estos son ecuaciones de líneas rectas, son rectas, y por tanto representan lo que se denominan isoclinas de crecimiento cero. Es decir, si yo represento estas líneas en una gráfica, en esos puntos que forman esa línea, la población, su velocidad de crecimiento sería 0, se detendría totalmente. Imaginaros, por ejemplo, que represento una línea que es una isoclina de crecimiento 0. Y este es el tamaño de una población. Bueno, pues si estamos por debajo de esa isoclina, la población, imaginaos que tenemos este número de individuos. La población tendería a crecer hasta llegar a esa isoclina. Si estuviéramos por aquí, le ocurriría lo mismo.
Por aquí lo mismo. Pero si estamos por encima, como estamos por encima de la capacidad de carga de la población, tendería a disminuir el número de individuos de esa población. Eso es lo que está representando esa isoclina de crecimiento cero. Vamos a darle un poquito más de vueltas a esto. Hemos dicho, partiendo de esta isoclina, imaginaos que esta isoclina en un momento determinado la población de n sub 1 es igual a 0. Si la población de n sub 1 es igual a 0, quiere decir que n sub 2 va a tener este tamaño poblacional. ¿Vale? Simplemente es despejando de la ecuación que tenemos aquí arriba, de esta. Podemos hacer exactamente lo mismo con la otra. Si n sub 2 es igual a 0, eso quiere decir que n sub 1 sería igual, muy sencillo, capacidad de carga de la especie 2 partido por el coeficiente de competencia de la especie 1 sobre la especie 2. Serían estas dos situaciones. Bueno. Ahora vamos a representar esto gráficamente. Fijaros. Represento en el eje X y en el eje Y. Aquí represento el tamaño poblacional de la especie 1 y aquí el tamaño poblacional de la especie 2. Hacia la derecha, en este caso, mayor tamaño poblacional y hacia arriba, mayor tamaño poblacional de n sub 2. Bueno, vamos a centrarnos en lo que le pasa a la especie, a la población de la especie 1. En la población de la especie 1, si su tamaño poblacional es 0, es decir, está aquí, ¿qué le ocurre a n sub 2? Que n sub 2 es igual a k sub 1 partido por alfa de 1, 2. Es decir, que este valor de aquí sería k sub 2 entre alfa 2, 1. Sencillo, ¿no? Y en el caso de que n sub 2 sea 0, es decir, en este punto de aquí, el tamaño poblacional de n sub 1 sería su capacidad de carga. Sencillo. Esto es una isoclina de crecimiento cero. Si la población de n sub 1 está aquí, con el tiempo va a tender a acercarse a esa isoclina. Si ha aumentado por encima de esa capacidad de carga, pues tenderá a moverse hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno. Lo mismo ocurriría para la especie 2. N sub 2, N sub 1. Nos fijamos en el tamaño poblacional de N sub 2, representamos lo mismo. Cuando N sub 2 es igual a 0, es decir, aquí, N sub 1 adquiere este valor, capacidad de carga de la especie 2 partido por el coeficiente de competencia de la especie 1 sobre la especie 2. Y cuando N sub 1 es igual a 0, N sub 1 es igual a 0, N sub 2 va a ser la capacidad de carga de la especie 2. Así de sencillo. Y esto indica que si tenemos una población con este tamaño, va a disminuir si está por encima de la isoclina o va a incrementar si está por debajo de esa isoclina. En este caso veis que las líneas son verticales y en este caso las líneas las represento horizontalmente, porque estoy refiriéndome a la especie 1 aquí y aquí me estoy refiriendo a la especie 2. Ahora es importante que nos fijemos en algo muy básico. Si yo tengo un vector que tiene esta forma, y tengo otro vector
con esta otra forma. El resultado de sumar esos dos vectores sería un tercer vector que tiene este aspecto. ¿Vale? Ese es el resultado de suma de vectores. Esto es de matemáticas. La suma de estos dos vectores nos daría este tercer vector. Fijaros que en estas dos figuras que hemos hecho aquí abajo, aquí, cuando la especie 1, esta población de la especie 1, no está compitiendo con la especie 2, es decir, la especie 2 tiene un tamaño poblacional de 0, la especie 1 alcanza su capacidad de carga. Es decir, lo único que está actuando aquí sería la competencia intraespecífica. Y lo mismo ocurre para la especie 2. Cuando no está presente la especie 1, es decir, el tamaño poblacional de n1 es 0, la población de la especie 2 alcanza su capacidad de carga, es decir, solamente está actuando la competencia intraespecífica. Pero si os dais cuenta, os he representado de forma separada la isoclina de la especie 1 y la isoclina de la especie 2. Pero hemos dicho que estamos evaluando la competencia interespecífica, es decir, las dos especies al mismo tiempo. Con lo cual, tengo que representar esas dos isoclinas en la misma figura, y esto se complica. No mucho, pero se complica. Vamos a verlo con más detalle. Fijaros. De nuevo, representamos los dos ejes y vamos a hacer 4 figuras distintas. Los ejes siempre representan lo mismo: tamaño de la población de la especie 1, tamaño de la población de la especie 2. Podemos tener una isoclina en color rojo. Voy a representar la isoclina de la especie 1, esta de aquí. Rojo, especie 1. Voy a representar otra situación aquí. Voy a representar otra situación aquí. Y voy a representar otra situación aquí. ¿Vale? Estos son isoclinas de la especie 1. Y en negro voy a representar las isoclinas de la especie 2. En este caso, una isoclina por debajo. En este otro caso, una isoclina por encima. En este otro caso, las dos isoclinas se van a cruzar. Y en este otro caso también se van a cruzar. Bueno, hasta aquí 4 posibles situaciones. Ahora estamos, para que me sigáis, estamos uniendo estas dos situaciones. Bueno, vamos a colocarlo aquí centrado. Eso es. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginaros que estamos en este punto de aquí. La especie 2 tendería a hacer esto. ¿Veis? Su isoclina está aquí abajo. Entonces la población, si está aquí, en este tamaño, tendería a bajar. Y la especie 1, en este caso, tendería a moverse en este sentido, porque esto de aquí es la especie 1, n sub 1, y esto de aquí es la especie n sub 2. Luego, si estoy aquí, la especie n sub 2, o sea, 2 tiende a bajar, y la especie 1, la población, el tamaño poblacional, tiende a disminuir. Pero hemos dicho que están las dos vectores actuando al mismo tiempo, con lo cual realmente las poblaciones tienden a este movimiento.
la suma de estos dos vectores. Es decir, que una población que esté con este tamaño de la especie 2 y con este tamaño de la especie 1 tenderían a moverse en este sentido. ¿Ok? Con lo cual, los vectores resultantes en cualquier punto que estemos por encima de esta isoclina tendrían este aspecto. Por debajo de esta isoclina tendrían este aspecto. Y en el caso de que nos encontremos entre la isoclina roja y la negra, es decir, entre la especie 1 y la especie 2, los vectores resultantes tenderían a ser de este tipo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la población tendería a alcanzar este punto. Esto sería la capacidad de carga de 1. Este valor de aquí sería K sub 2 entre alfa 2, 1. Este de aquí sería K sub 2. Y este de aquí sería K sub 1 entre alfa 1, 2. Es decir, que cuando estas dos especies compiten, la especie 1, que tiene la isoclina aquí arriba, excluiría a la especie 2. Terminaría el tamaño poblacional de la especie 1, alcanzaría su capacidad de carga, aquí, en este punto, y si alcanza esta capacidad de carga, la población 2 sería 0. Vamos a desarrollar esto un poquito más. Vamos a copiar esta figura de aquí para trabajar con la pizarra en blanco. Vamos a llevarnos esto para abajo. Y lo dejamos ahí. Fijaros, en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues básicamente, K sub 1 partido por alfa 1, 2, es decir, esta parte de aquí, es mayor que la capacidad de carga de la población de la especie 2, es decir, esta de aquí. Y también se está dando la circunstancia de que la capacidad de carga de la especie 1, es decir, esto de aquí, es mayor que K sub 2 partido por alfa 2, 1, es decir, esto de aquí. Esto es exactamente lo mismo que decir que K sub 1 es mayor que K sub 2 por alfa 1, 2 y que K sub 1 por alfa 2, 1 es mayor que K sub 2. Básicamente esto y esto es lo mismo. ¿Qué significa esta parte de aquí? Pues nos está indicando que la competencia intraespecífica de la especie 1, es decir, la que ejercen los individuos de la propia población sobre ellos mismos, es mayor que la competencia interespecífica que ejerce la especie 2 sobre 1. Y en este caso nos está indicando, si os dais cuenta, que la competencia intraespecífica de la especie 2 es menor que el efecto que causa la competencia interespecífica de la especie 1 sobre la especie 2. ¿Conclusión a todo esto? Pues muy sencillito. La especie 1, en este caso, compite bastante mejor que la especie 2 y conlleva la exclusión competitiva. Es decir, con el paso del tiempo, la población tiende a llegar a la capacidad de carga
de la especie 1, lo que quiere decir que la especie 2, su tamaño es 0. Esto se representa por un círculo negro, en este caso, cerrado completamente. Vamos a ver otros ejemplos en los cuales el círculo se representa hueco, sin dibujar el interior. Y eso veremos más adelante lo que significa. Vamos a representar ahora otra situación diferente a la que hemos visto, que representaba la exclusión competitiva. De nuevo, vamos a hacer exactamente lo mismo, eje X e Y, y vamos a representar la siguiente situación. Recordar que en color negro va a estar la especie 2 y en color rojo la especie 1. Fijaros, la isoclina de la especie 1 va a ser esta. Y la isoclina de la especie 2 será esta. Las dos rectas se cortan en un punto, que es este de aquí, y a su vez una llega a este punto y la otra llega a este. Ahora explicaremos lo que significa cada cosa. Si representamos el sumatorio de los vectores, en esta situación, si estamos por encima de estas isoclinas, la población disminuiría en este sentido, si estamos por debajo, aumentaría en este sentido, y si estamos en estas zonas intermedias, la población, la dinámica de las poblaciones, tendería a moverse en este sentido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí está pasando que K sub 2 es mayor que K sub 1 entre alfa 1, 2. Es decir, esto de aquí es superior a esto de aquí. Y además está ocurriendo que K sub 1 es superior a K sub 2 entre alfa 2, 1, es decir, esta situación de aquí abajo. O lo que es lo mismo, como ya sabéis de la otra vez, esto y también esto otro. Esto es exactamente lo mismo. ¿Qué está indicando estas situaciones? Pues está indicando en ambos casos que la competencia interespecífica de la especie 2 sobre la 1 y de la 1 sobre la 2 son más fuertes que las competencias intraespecíficas de la especie. Eso genera una situación que se denomina de equilibrio inestable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el equilibrio inestable se está dando justo, vamos a ponerlo aquí, en esta situación de aquí. Esa es la situación de equilibrio inestable. Imaginaos que hay un ambiente en el cual están coexistiendo las dos especies, es decir, justo ese punto de aquí, justo ahí, a unas temperaturas, una humedad, una serie de parámetros que más o menos favorecen a las dos especies. Pero por el motivo que sea, imaginaos que disminuye la temperatura, hay alguna helada más y por el motivo que sea afecta un poquito más a una especie que a la otra. Mueren algunos individuos de la especie 2 y en ese momento, como las competencias son más fuertes las inter que las intra, al final la especie 1 excluye a la especie 2. En ese caso estaríamos moviéndonos en esta situación. Llegaríamos a este punto de aquí. Justo la capacidad de carga de la especie 1. Y al revés, si esa situación de menor temperatura hubiera favorecido a la especie 2, algún individuo de la especie 1 muere, estaríamos en esta situación de aquí que nos llevaría a la capacidad de carga de la especie 2 y por tanto la especie 1 desaparecería. Por tanto, eso es un equilibrio inestable. Cualquier cambio ambiental va a generar que una de las dos especies
desaparezca de la población local. Y se puede dar otra tercera situación, que sería básicamente, representamos, ya estaréis pensando si hemos dado exclusión, equilibrio inestable, pues ahora nos quedará el equilibrio estable. Efectivamente, equilibrio estable. Tendríamos esta situación aquí, esta situación aquí, y recordar que tendríamos la especie 1 en rojo y la especie 2 en negro. ¿Ok? De tal manera que esta sería la isoclina de la especie 2 y esta sería la isoclina de la especie 1. Y lo que se produce es una situación de equilibrio estable, justo en ese punto. ¿Qué ocurre? Que los vectores, en este caso, siguen tanto por encima como por debajo la misma tendencia que el caso que hemos visto antes, pero en estas zonas intermedias las dinámicas de las poblaciones tienden a moverse hacia ese punto de equilibrio. Aquí lo que está ocurriendo es que K sub 1 entre alfa 1, 2 es mayor que K sub 2 y K sub 2 entre alfa 2, 1 es mayor que K sub 1. Es decir, K sub 1 es mayor que K sub 2 por el coeficiente alfa 1, 2 y K sub 2 es mayor que K sub 1 por alfa 2, 1. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que las competencias intraespecíficas de las especies es mayor que la interespecífica que ejerce cada una de las especies entre sí. Es decir, la 1 con la 2 y la 2 sobre la 1. ¿Vale? Al ocurrir esto, el equilibrio que se produce es estable. Es un equilibrio estable. Y esta situación se representa con el círculo completamente coloreado, cosa que no ocurría en el equilibrio inestable que se representa de esta forma. Por tanto, repasamos. Exclusión competitiva en este caso, equilibrio estable, perdón, equilibrio inestable y finalmente hemos visto el equilibrio estable. Al principio, si os acordáis, os dibujé 4 figuras. Aquí, bueno, falta una porque la arrastré. Esta situación que está aquí se puede representar al revés, es decir, la especie 2 por encima de la especie 1 y la especie 1 por debajo de la 2. Pero el resultado sería el mismo, la exclusión competitiva. Bueno, hemos terminado el tema de hoy. Aquí os dejo la bibliografía recomendada. Es bastante útil para estos temas de modelos de dinámica de poblaciones el libro de Begon. El libro de Begon es muy interesante desde el punto de vista de dinámica de poblaciones. En Moyes también podéis encontrar estos conceptos de dinámica poblacional bastante bien desarrollados. Bueno, espero que os haya servido de utilidad y nos vemos en el próximo tema. Un saludo.